silencio lo escribió un autor que tiene por nombre Paul Goodman, y él dice que el hablar y el no hablar son ambas formas de estar en este mundo, y también hay clases y hay grados para cada una. También existe el silencio inútil, que puede ser por pereza o por apatía. También el silencio muy sobrio, que tiene que acompañar una cara muy solemne. El silencio fértil, que también nos puede dar la toma de conciencia. Y también de aquí emergen nuevos pensamientos. El silencio muy vivo, que tiene la percepción alerta, como para poder realmente saber qué cosa es qué, y también tiene que ver con el silencio musical, que nos absorbe con la actividad, ¿no? Y también tiene que ver con el silencio para escuchar a otra persona cuando habla y dejarse llevar por esa marea, y también ayudar a la otra persona a que haga su punto todavía más claro. También existe un silencio ruidoso, que provoca el resentimiento y la autorrecriminación. Y también existe el silencio que es muy pacífico y que va muy de acuerdo con otras personas, o que hace comunión con el cosmos, tal como lo pone este autor. Claro. Pues mira, es interesante lo que dice, porque al parecer todas las modalidades de silencio a lo que nos conducen es a vislumbrar otras modalidades de relaciones humanas, ¿no? No necesariamente el silencio es la privación de toda relación. Precisamente una de ellas tú la mencionaste, ¿no? El silencio como un modo de entender y de comprender a otra persona con la cual estás interactuando, ¿no? En nuestras sociedades occidentales, como las conocemos ahora, y claro, se trata también de una tradición antigua. Muchos historiadores y filósofos la conectan con la Grecia clásica, pero toda esta gran tradición está recorrida por lo que se ha llamado logocentrismo, el lenguaje y la razón al centro de las relaciones humanas. Y si las interpretamos así, al parecer lo que está, incluso en la tradición religiosa, ¿no? Está el verbo, como dicen los textos sagrados, ¿no? El verbo. Entonces, toda esta tradición está recorrida por la idea de que el verbo, la palabra, la razón están enfrente. Y eso nos lleva a hablar, a razonar, a argumentar, a hacer discurso, a convencer, a la retórica. Y eso nos convierte en personajes activos, lingüística y verbalmente, ¿no? Pero Sí. no nos permite esa gran actividad del lenguaje y el centro de nuestra relación de la razón. No nos permite, por otro lado, como tú lo has dicho, comprender, escuchar, conocer, entender otras subjetividades, ¿no? Y para eso, para poder hacerlo, hay que cerrar la boca y abrir todos los otros sentidos para entender el mundo y a las personas, ¿no? Entonces es interesante que el silencio esté recorriendo una de las relaciones humanas más, o una de las modalidades de relación humana más interesantes, que es la relación que implica la comprensión total, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Por favor, dime, porque yo te escucho. Entonces ahí hay que estar pasivo en el sentido clásico del término, pero activo porque estamos comprendiendo, escuchando, leyendo el lenguaje corporal, los tonos de voz, y situados en un contexto, ¿no? Es una cafetería, es la calle o es el teléfono. Entonces, la soledad me parece, el silencio me parece fantástico indicador de las relaciones humanas, de una posibilidad de ellas. Sí, parece que existe la posibilidad de ponernos los audífonos y no escuchar nada de los ruidos de la calle y disfrutarlo mucho, y también podemos guardar los audífonos y escuchar los ruidos de la calle y también disfrutarlo muchísimo. Todo depende de cómo lo decidamos respecto a lo que sintamos ese día o lo que tenga que suceder.
Y también pienso que mucha parte de las celebraciones, el hecho de poder ir a conciertos y escuchar música, interactuar con mucha gente, todas estas actividades que hacen los jóvenes y que pues obviamente es muy bueno que la hagan, va disminuyendo su importancia con el tiempo, quizá porque la relación con uno mismo cambia con los años y entonces ya no se necesitan tantas cosas del exterior como cuando uno es joven y está conociendo el mundo, precisamente. Claro, y según algunos sociólogos, psicólogos, antropólogos, dicen que la juventud precisamente así como la conocemos ahora, ¿no? Se caracteriza por ejemplo, porque los jóvenes están en busca de identidad, ¿no? Entonces, para saber quién son, necesitan separarse de su familia, de su núcleo, y buscar identificación en otros lados, y evidentemente se encuentra en las personas de misma edad, de la misma ocupación, y ahí es donde las vidas juveniles, adolescentes, son socialmente muy intensas, ¿no? Sin embargo, como tú bien lo has dicho, conforme uno avanza en la vida, eso cambia, ¿no? Uno de repente empieza a tener ganas de conocerse a sí mismo, como dirían también los clásicos griegos, y para eso es necesario salirse del grupo al que uno voluntaria e involuntariamente se metió, que es al grupo identitario, a la banda, al grupo de amigos, etcétera. Cuando uno necesita buscarse a sí mismo, a su identidad, a su personalidad, necesitas saber qué es lo que te distingue del resto del grupo, y entonces empieza una separación interesante, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a estar solo, empieza a estar en silencio, empieza a poner en perspectiva las compañías, las posibilidades de relación, y entonces empieza a elegir. No necesariamente a todos les pasa, por supuesto, en mi caso sí, yo creo que en el tuyo también, y a veces pienso un poco irónicamente que quizás cuando uno está en esa etapa es que ya empezó a envejecer un poco, cuando uno prefiere pensar qué ha hecho uno consigo mismo y evaluar su vida y todo, cuando uno prefiere ciertos estados meditativos a estar en un grupo amplio, o estar en un grupo amplio pero un ratito nada más, ¿no? Las interacciones humanas también tienen que ver con los espacios, con sus zonas virtuales o no virtuales, y también en las ciudades existen muchísimos tipos de interacciones, y creo que hubo una investigación donde una persona se hizo pasar, un investigador o cosa parecida, se hizo pasar por un pordiosero para ver cómo le iba en el mundo, en una ciudad tan grande que me parece que era Nueva York. Y Ajá. resulta que pasó muchísimo tiempo en el que nadie le dirigió la palabra, ¿no? Y eso era parte de su estudio, ver cómo era que se comportaba la gente con alguien como un pordiosero, y que realmente a un pordiosero puede que pase incluso, no sé, un mes o algo así que nadie le habla, ¿no? Y está en Claro. una ciudad. Pues mira, da la impresión de que uno está en otro planeta, pero por ejemplo, la experiencia de estar en la playa, en una situación convencional, casi estereotípica, de estar encima de una toalla bajo la sombra de una sombrilla o palmera o palapa y estar viendo hacia el mar. Por ejemplo, incluso esa situación tan estereotípica, o la que tú dices de este mendigo que está viendo a ver quién lo pela y quién no, son indicativas porque, por ejemplo, en el ejemplo de la playa, parecería que todo el mundo está en sus propios asuntos, con su libro, viendo al infinito y más allá, escuchando música, pero en realidad, si uno se pone a ver un poco más de cerca, en realidad parecería que en ese pequeño espacio que es la playa, la gente está realmente echándose ojo unos con otros y estamos todo el tiempo interactuando, pero es una interacción muy chistosa. Es como un conjunto de personas pasivo-activas, si existe semejante cosa, porque cada quien está en la pasividad y en la autocomplacencia, pero por otro lado se están viendo mutuamente. Quizás los hombres ven a las mujeres a los hombres por alguna motivación. Y además todos en traje de baño, ¿no? Pues imagínate cómo es posible que en un lugar donde la regla de etiqueta te permite andar en calzones y en brasier,
o sin, ¿cómo es posible que cada quien esté ensimismado? O Ese con ensimismamiento el es, chon adentro, ¿no? por ejemplo, tú no piensas, tú no crees que ese ensimismamiento sea auténtico. Realmente la gente está haciendo radiografías de todo mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de interacción es esa? Como la de la persona que está haciendo un experimento pidiendo dinero. Él dice que pues nadie lo peló, pero realmente suscitó pensamientos, emociones, aversión, ¿no? Hace un par de días, publicaron en Twitter un video interesante grabado en Australia, una cámara escondida, donde, por cierto, en Australia se comenta en la prensa, sobre todo, que pues que en Australia hay un aumento de las actitudes racistas, como en muchas partes del mundo. Y bueno, recordemos que en Australia tienen sobre todo una población aborigen, originaria, y pues son los principales sujetos de discriminación, además de la gran cantidad de inmigrantes asiáticos, ¿no? Entonces este video mostraba como un chavo negro, joven, se iba a una parada de autobús y se sienta junto a una chica güera. Lo que muestra el video es que esta muchacha, a quien le distorsionan el rostro, se recorre un poco para alejarse de este hombre. Este muchacho le pide 50 centavos para el autobús y ella le dice que, pues, que no tiene, ¿no? Y entonces este muchacho busca en su monedero y después se va. En la misma grabación más adelante, la misma experiencia la repite un muchacho blanco. La muchacha no se quita de ahí, se queda junto a él. El muchacho le pide la moneda y él se la presta, ¿no? Entonces, después el muchacho sale hablando diciendo que ese fue un experimento para mostrar el racismo exacerbado, pero también muestra cómo las relaciones humanas pueden estar atravesados en este caso por consideraciones de raza, por ejemplo, ¿no? Y eso que eran sujetos, los tres involucrados en el video eran jóvenes, ¿no? Más o menos de la misma edad. Uno pensaría que habría una identificación mínima por ser del mismo grupo de edad, pero realmente no. Sin embargo, este experimento, como el otro que tú cuentas, o incluso el experimento de la playa, nos muestran que estamos muy dispuestos todo el tiempo a establecer relaciones con seres humanos, así sea de discriminación. Sí, y también como estábamos comentando, y seguramente tú sabes más del tema, hay un antropólogo francés de nombre Marc Augé, sí, que hablaba sobre el no lugar, que fue claro, un concepto que él acuñó, y parecería que ese es el limbo donde no sucede ninguna interacción humana. O bueno, por lo menos no significativa o algo así, donde se habla de lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Sí. Son lugares antropológicos, los históricos o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos. Un no lugar, por ejemplo, es una autopista, que en México sí, no es así tanto porque en las autopistas, en las casetas hay muchísima interacción, ¿no? Sí, claro. Una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado carece de la configuración de los espacios. Es, en cambio, circunstancial y solamente se define por el paso de los individuos. Ajá. No personalizan, no aportan nada a la identidad, no es fácil interiorizar, o sea, los no lugares están muy presentes en la obra de otros pensadores también. Sí, este término del no lugar, que es un término antropológico, pues tiene la intención de hablar del tema de la identidad, que es un tema que también les encanta a los antropólogos, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en un lugar en el sentido clásico, siempre pensamos que esos lugares son generadores de identidad, ¿no? Pensemos en la plaza pública, pensemos en una iglesia, pensemos en una escuela, pensemos en el hogar, ¿no? En el núcleo familiar. Son sitios que uno reconoce y en donde uno mismo se puede reconocer, ¿no? Quizás el extremo sea la casa de uno, porque ahí hay fotos familiares o hay objetos que uno mismo colocó con el fin de darle una identidad personal a la casa, etcétera. Y la idea de no lugar es que en este lugar, que en ellos la idea de identidad como
como se definen esos lugares clásicos, ya no está en juego, ¿no? Ya lo has dicho, los aeropuertos, las estaciones de tren, los lobbies de los hoteles, esos lugares de tránsito que solamente tienen el sentido en la medida en que la gente pasa por ahí, pero no se queda, no hace tradición, no hace historia, etcétera, ¿no? En esa medida, no es un espacio exactamente identitario, pero, y ahí dice Marc Aullier que tampoco es relacional ni histórico, ¿no?